pregón submarino, tan bien como yo estaría en una huerta del mar, contigo, hortelana mía, y en un carrito tirado por un salmón, vender bajo el mar salado amor tu mercadería. Algas frescas de la mar, algas. El poeta que hizo esta poesía se llama Rafael Alberti y nació en el puerto de Santa María, Cádiz, 1902, el 16 de diciembre, y murió en el puerto de Santa María, Cádiz, 1999, el 28 de diciembre. Una de sus obras más conocidas es Marinero en tierra. También como yo estaría en una huerta del mar, contigo, hortelana mía, en un carrito tirado por un salmón, qué alegría vender bajo el mar salado, amor, tu mercadería. Algas frescas de la mar, algas. Este poema fue escrito por Rafael Alberti. Nació en Cádiz el 16 de diciembre de 1902 y murió el 28 de octubre de 1999. Fue un miembro de la generación del 27. Una de sus obras más famosas ha sido Marinero en tierra. Érase un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. Esta obra está hecha por Antonio Machado Díaz. Nació en 1875 en Sevilla y murió en Calatayud en 1939. Murió en el exilio de la Segunda República Española y fue el más joven representante de la generación del 89. También como yo estaría en una huerta de mar, contigo, hortelana mía, en un carrito tirado por un salmón, qué alegría vender bajo el mar, amor, tu mercadería. Algas frescas del mar, algas. Esta poesía está hecha por Rafael Alberti Merino. Nació en el puerto de Santa María, Cádiz. Murió en el puerto de Santa María. Fue un miembro de la denominada generación del 27. Érase un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. Antonio Machado. Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y murió en Coimbra, Francia, el 22 de febrero de 1975. Era un poeta, dramaturgo y narrador español de la generación del 98. Sus obras más conocidas son Otro viaje y Noche de verano. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor, el jardinero se fue por esos mares de Dios. Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y falleció en Francia el 22 de febrero de 1939. Fue poeta, dramaturgo y narrador español y poeta emblemático de la generación del 98. Realiza sus estudios en la Institución Libre de Enseñanzas y posteriormente acaba sus estudios en los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el jardinero se fue por esos mares de Dios. Este poema fue escrito por Antonio Machado, el más joven representante de la generación del 98. Escribió verso, prosa y teatro. Nació en Sevilla en 1875 y murió en Calatayud en 1939. En el exilio, en la agonía de la Segunda República Española. Érase un marinero que
y se metió a jardinero. El jardín estaba en flor y el jardinero se fue por esos mares de Dios. Este poema está escrito por Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, que nació en Sevilla en 1875 y murió en Coyur en 1939. Fue uno de los poetas más... Fue uno de los jóvenes poetas más preciados de la generación del 98. Érase un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el jardinero se fue por esos mares de Dios. El autor que ha escrito esta obra se llama Antonio Machado, que nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y falleció en Francia el 22 de febrero de 1939. Fue poeta y narrador español de la generación del 98. Érase de un marinero, hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el jardinero se fue por esos mares de Dios. Este poema lo escribió Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla y pasó parte de su infancia allí. Más tarde se trasladó a Madrid, donde realizó sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza. Más tarde se fue a París con su hermano Manuel Machado y trabajó en la editorial Martín. Volvió a Madrid y se trasladó a Soria, donde dio clase en un instituto. Más tarde, en la guerra civil, se exilió y murió en su exilio en Coyur, Francia. Dragón submarino. También como yo estaría en una vuelta de mar contigo en la mía, en un carrito estirado con un salmón, que alegría vender bajo el mar salado, amor, tu mercadería, algas frescas de la mar, algas. Esta poesía es de Rafael Alberti Mereito. Nació el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María y murió el 28 de octubre de 1999 en el puerto de Santa María. Su obra más importante es Marinero Antigua. Dragón submarino. También como yo estaría en una huerta de la mar, contigo de la Navidad, en un carrito tirado por un salmón. Sí, en un carrito tirado por un salmón. Qué alegría vender bajo el mar salado, amor, tu mercadería. Algas frescas de la mar, algas. Este poema lo hizo Rafael Alberti. Nació el 16 de diciembre de 1902. Murió el 28 de octubre en 1999. Fue un miembro de la generación del 27. Se casó con María Teresa León y estudió en el Instituto de Estudiantes. Dragón submarino. También como yo estaría en una huerta del mar, contigo